21. La leucemia, la fase de reparación tras el cáncer de huesos. 21.1. Introducción. Algunos lectores, a los que les ha sido diagnosticada leucemia, quieren saber qué es la leucemia, otros creen que ya lo saben porque han leído mucho al respecto de medicina oficial. La mayor parte de los pacientes, que desde hace ya tiempo están involucrados en esta cuestión, tienen en común el hecho de pensar solamente en los valores hemáticos. Si por ejemplo, se les pregunta cómo están, a menudo la respuesta es, bien, gracias, mis leucocitos han bajado a 50.000 por lo que me ha dicho el médico. La medicina oficial no sabe lo que es la leucemia, ni conoce las causas. Sin embargo, cree que es maligna y que si no se trata produce la muerte. El tratamiento sintomático de la medicina oficial consiste en la quimioterapia. La mortalidad es muy alta. Solamente la leucemia linfática de los niños, que en el pasado no se trataba por ser inocua, puede dar algún resultado positivo con la quimio, poca. El término leucemia deriva del griego clásico y significa sangre blanca, significando que en la sangre hay más glóbulos blancos de lo normal. Además, no se trata de los leucocitos normales, sino de formas inmaduras, denominadas blastos. Todas las células sanguíneas, también las denominadas eritrocitos, se producen en la médula ósea, y precisamente por división de las denominadas células estaminales de la médula ósea. Aunque los blastos, a diferencia de sus células madre, las células originarias, no pueden seguir dividiéndose y a los pocos días se metabolizan en el hígado o se reelaboran como proteínas. Para los médicos tradicionales los leucoblastos son muy malignos. Incluso se cree en las metástasis leucémicas y los infiltrados leucémicos. Existen diferentes formas de leucemia. La leucemia linfática, la leucemia mieloide y la leucemia monocítica. Hoy sabemos que estas formas pueden alternarse entre ellas. Desde el punto de vista del desarrollo están las leucemias agudas y crónicas. Según la medicina oficial existen también las denominadas leucemias aleucémicas, expresión con la que se entienden las leucemias que presentan blastos en la médula ósea, pero no en la sangre periférica. Se cree que todo esto no tiene nada que ver ni con la psique ni con el cerebro. Se sostiene que la leucemia es una enfermedad de la médula ósea puramente sintomática. Bajo este aspecto, totalmente hipotético, la terapia de la medicina oficial intenta disminuir el número de los leucoblastos. Esto se obtiene exitosamente mediante venenos celulares a expensas de la médula ósea. Si la médula ósea o las células estaminales se recuperan, se aplica la siguiente dosis de quimio suponiendo que así se destruye los leucoblastos malignos. El denominado trasplante de médula parte de la conjetura hipotética de que, cuando se ha irradiado la médula de todo el esqueleto con una dosis que mata al órgano, lo único que se puede hacer es inyectar nuevas células estaminales compatibles en el sistema sanguíneo, que entonces, según la hipótesis, encontrarán el camino hacia la médula ósea destruida. Se insertarán y producirán leucocitos ya normales. Sin embargo, todavía no se ha podido probar que ni siquiera una única célula estaminal extraña haya arraigado en la médula ósea o que los destinatarios de la médula ósea tengan en ese momento el grupo sanguíneo, que comprende 150 subgrupos cada uno con factores específicos, del donante. Incluso se sigue creyendo y haciendo como si todo esto fuese correcto. Si un paciente sobrevive a semejante trasplante de médula ósea, es solo porque por algún motivo no ha recibido la dosis entera de radiaciones que matan el órgano. Entonces las células estaminales propias comienzan nuevamente en un cierto punto a producir. Esto se vende como un éxito terapéutico. Los hechos no se comprueban, pero las conclusiones y las consecuencias terapéuticas a las que se relaciona están equivocadas totalmente. Además, la medicina oficial no encuentra ninguna explicación respecto a las causas de la leucemia y en general lo que hace son pseudoterapias. Los de la nueva medicina tenemos confianza con la leucemia porque a. Sabemos sus causas y su desarrollo. b. Reconocemos su sentido biológico y c. Sabemos que la leucemia forma parte del programa especial, biológico y sensato más frecuente que conocemos. Seguidamente expondremos la visión detallada de la nueva medicina, con la que podemos incluso comprender los errores realizados hasta ahora. 21.1.1. ¿Cómo se produce la hematopoiesis? El esquema anterior nos muestra que todas las células sanguíneas derivan de la misma célula estaminal pluripotente. Esta célula estaminal se encuentra en la médula ósea, el lugar donde se forma la sangre de nuestro organismo. Llamamos hematopoiesis a todo el proceso de formación de la sangre. Actualmente todavía no hay unanimidad de opiniones sobre dónde y de qué se forman los linfocitos.
En cualquier caso, los linfoblastos se originan en la médula ósea. Los linfocitos se originan por fuerza en el sistema linfático, es decir, en el vaso y los linfonodos. Algunos mantienen erróneamente que también en el timo, pero derivan de las células estaminales emigradas de la médula ósea. No existe concordancia alguna sobre el origen evolutivo de la hematopoiesis. Desde el segundo al octavo mes de embarazo la formación de la sangre se produciría primero en el hígado y después en el vaso, que seguidamente se verían sustituidos definitivamente por la médula ósea en la función de producción de sangre. Pero se supone que en los periodos en los que la médula ósea no puede producir sangre, el hígado y el vaso lo pueden sustituir nuevamente en esa función. Es lo que se ha imaginado hasta ahora. Sostengo que en algunos puntos eso no es correcto. En la hematopoiesis, durante la primera fase del embarazo, se producen los eritrocitos fetales, es decir, células de la hoja embrional interna. Estas no son idénticas a los eritrocitos mesodérmicos posteriores, cuya formación siempre ha sido función de la hoja embrional media, en el primer periodo de 3 a 4 semanas, como sigue produciéndose hoy en día. El vaso y los linfonodos son órganos de la hoja embrional media. Es fácil imaginar que podrían o pueden formar células estaminales. Por el contrario, no me lo puedo imaginar en el caso del timo y el hígado, dos órganos de la hoja embrional interna. En teoría es posible que las células estaminales emigren a un órgano endodérmico, dado que en cada órgano también han emigrado los vasos sanguíneos de origen mesodérmico, pero me cuesta imaginármelo por lo que respecta a la determinación de la función. También es improbable que el hígado retome su vieja función fetal de las primeras 3 semanas del periodo embrional. Si lo hiciese tendríamos eritrocitos totalmente diferentes, los denominados eritrocitos fetales. Sea como sea, se trata de una discusión puramente académica. Y también la cuestión de si todas las células sanguíneas se forman en la médula ósea o los linfocitos en el tejido linfático es irrelevante para nuestra observación, dado que la médula ósea y los linfonodos se encuentran muy cercanos, tanto respecto a la localización del foco de Hammer en el cerebro como en la localización a nivel orgánico. Todas estas células sanguíneas que derivan de células estaminales pueden ser producidas en un número excesivo y hasta ahora ningún examen que haya encontrado ni hay modo de saber que este número excesivo sea de naturaleza provisional y que la función de estas células producidas en demasía se reduzca en su mayor parte. Dado que, como ya hemos visto en los leucocitos de naturaleza morfológica normal en la leucemia, el organismo actúa siempre de forma que estén disponibles leucocitos normales en un número suficiente, sin importar los blastos que estén presentes. Por lo tanto encontramos una eritrocitemia con demasiados eritrocitos, una leucemia mieloide con demasiados granulocitos o mieloblastos, una leucemia monocítica con demasiados monocitos o monoblastos, una leucemia linfática con demasiados linfocitos o linfoblastos, una trombocitosis con demasiados trombocitos, muy rara, hasta ahora no se ha considerado peligrosa. Por lo tanto, en la leucemia, además de la multiplicación de los leucocitos, también se produce la multiplicación de los eritrocitos, la eritrocitemia, denominada brevemente también eritremia, que se considera patológica. En realidad esta representa solo la fase de reparación de la sangre roja, si al final de la anemia se han originado una eritremia y una leucemia gracias a la solución del conflicto de desvaloración de sí. Al mismo tiempo, como sucede normalmente al menos por un breve tiempo al final de cada proceso de reparación, se llaman panpolicitemia, lo cual se considera también patológicamente por la medicina oficial y por eso se cura con citostáticos, todo ello debido a la gran ignorancia de las causas. He hecho este excurso sobre las actuales convicciones de la medicina oficial solo para que, de alguna manera, puedas valorar y clasificar mejor los diagnósticos. En realidad tienes que saber que son insensatas en sí mismas y todavía se vuelven más insensatas en su significado de pronóstico, dado que no se conocen las causas. Claramente, si se observa un hecho sin ver el contexto causal, entonces cada exceso o defecto parece patológico. En realidad no se puede considerar todavía normal una fase de reparación, pero no se puede considerar tampoco completamente rara. En línea general, todo proceso de curación es un suceso muy sensato y gradual. Siempre se ha intentado distinguir una presunta enfermedad de modo puramente morfológico basándose en un exceso o carencia de algún supuesto tipo de células,
Incluso se ha supuesto que la enfermedad cambiara en el interior de la misma persona, pasando de leucemia mieloide a leucemia de los linfoblastos o viceversa, sosteniendo que había que renormalizar la situación a la fuerza. Se pensaba que había que intervenir en lugar de esperar pacientemente hasta que, tras la larga aridez de la médula ósea por la fase de conflicto activo con reducción de la médula ósea, la excesiva producción de células con escasa efectividad disminuya en la fase de reparación y la médula ósea, igual que antes, volviese a producir solo células normales. Pero para este propósito se tendría que saber, lo primero de todo, que la leucemia es una fase de reparación positiva. Y también que es una vagotonía de reparación y que dicen las 5 leyes biológicas de la nueva medicina. Pero es todo lo contrario, pues desde hace casi 2 decenios estas son silenciadas y boicoteadas. 21.1.2. ¿Qué es la leucemia para la nueva medicina? Respuesta: la leucemia es la segunda fase de reparación, de un programa especial, biológico y sensato de la hoja embrional media, mesodermo, y justamente del denominado grupo de lujo directo de la médula cerebral. Grupo de lujo porque aquí el sentido biológico está al final de la fase de reparación en lugar de estar en la fase activa, como en todos los otros grupos. 21.1.3. ¿Qué prevé todo el programa especial, biológico y sensato? Respuesta: osteólisis, atrofia ósea, en la fase de conflicto activo y reconstitución del hueso, que se vuelve más fuerte y sólido que antes, en la fase de reparación. También se ven modificados los valores de la sangre y del suero, cuyos síntomas relativos se habían interpretado erróneamente hasta ahora como enfermedades independientes. 21.1.3.1. ¿Qué síntomas vemos en la fase de conflicto activo? Respuesta: osteólisis igual a reducción, descalcificación ósea igual a atrofia de los huesos igual a osteoporosis. Cerebralmente, FH en la médula cerebral en configuración concéntrica. Psíquicamente, conflicto de desvaloración de sí generalizada, niño o anciano. O alteración vegetativa específica, simpaticotonía, alteración del sueño, pérdida de peso, extremidades frías, pensamiento continuamente fijado en el conflicto, reducción al mínimo de la resistencia de las partes esqueléticas osteolizadas, panmielotisis avanzada, A, anemia, B, leucopenia, progresiva reducción de la eficiencia a causa de la anemia. 21.1.3.2. ¿Qué síntomas vemos en la fase de conflicto resuelto? Respuesta: tras la solución del conflicto, CL, el organismo pasa a la fase de reparación vagotónica, en este caso a la fase de reconstitución del hueso, recalcificación. Se manifiestan, uno tras otro, los siguientes síntomas. 1. Expansión vagotónica de los vasos sanguíneos y linfáticos. El diámetro de los vasos sanguíneos, que se habían estrechado en la fase precedente de simpaticotonía, aumenta de 3 a 5 veces. Por el factor pi, griego, por radio al cuadrado, R igual a mitad del diámetro, el volumen de los vasos aumenta, dado que al inicio de la fase de reparación el número de eritrocitos y leucocitos a disposición todavía no ha aumentado respecto al número que había antes de la conflictólisis, el volumen se tiene que retomar con suero sanguíneo. Por eso los valores de la hemoglobina, eritrocitos y leucocitos, incluido el valor de los trombocitos, desciende proporcionalmente, aunque en realidad el número de las células sanguíneas no ha disminuido ni en una sola célula. Llamamos a este fenómeno la pseudoanemia mecánica, que parece muy dramática, pero que en realidad no lo es. 2. Después de 1 a 3 semanas se verifica un aumento de los leucocitos, en su mayoría blastos, es decir, la denominada leucemia. 3. Después de otras 3 a 8 semanas, según la duración de la fase CA y por lo tanto también de la extensión de la osteólisis ósea de modo correspondiente a la masa conflictiva, vemos un aumento de los eritrocitos, hasta llegar a la eritremia. 4. Gran cansancio, delgadez extrema, buen apetito. El cansancio, a menudo con un poco de fiebre, se ha considerado hasta ahora como signo de una enfermedad separada, gripe, etc. 5. Los dolores óseos por la dilatación del periósteo, hinchazón del periósteo, a causa de la acumulación de callo. 6. Tendencia a hemorragias por los vasos dilatados y la sangre muy diluida. 7. Recalcificación de la zona ósea osteolizada, que se vuelve más sólida que antes. 8. Idem en el caso de reumatismo articular agudo, osteólisis en cercanía de articulaciones. 9. Idem en el caso de cifosis, cifoescoliosis. 10. Idem con espondilitis anquilosante, Bechterio. 11. Idem con osteosarcoma. 12. Idem con fractura ósea con DHS. ¿Qué significa eso?
En todos estos síntomas enumerados, la leucemia siempre es un síntoma de acompañamiento del cuadro hematológico periférico o por lo menos de la médula ósea, siempre que no se encuentren los denominados blastos en el cuadro sanguíneo periférico y únicamente en la fase de reparación. La leucemia, la suerte de la leucemia, es realmente el síntoma más frecuente de la medicina que se conoce. El nivel de los leucocitos periféricos, 12.000 o 300.000, depende de una reacción individual y no tiene ningún significado particular. 21.2. La leucemia aguda y crónica. La leucemia entra dentro de los programas especiales, biológicos y sensatos del mesodermo, de la hoja embrional media. No es una enfermedad en sí misma, sino el proceso de reparación de una fase precedente de reducción de la médula ósea. También después del daño de la médula ósea, por ejemplo a causa de tratamientos radiactivos, se manifiesta una leucemia en la fase de reparación. Seguidamente hay que discutir brevemente este hecho. Aquí hablaremos esencialmente de la leucemia que encontramos en la fase de reparación de un programa especial, biológico y sensato tras un conflicto de desvaloración de sí. Durante este tiempo he estudiado muchos cientos de leucemias en mis pacientes y he encontrado lo siguiente. 21.2.1. La regla de la leucemia. 1. A toda fase leucémica le precede una fase leucopénica en la que encontramos muy pocos glóbulos blancos. 2. En toda fase leucémica el número absoluto de leucocitos normales siempre está en valores normales. El mayor número se da sobre todo por los denominados blastos, que son leucocitos no maduros. 3. La fase leucopénica anterior a la leucemia es equivalente a la fase de conflicto activo de un conflicto de desvaloración de sí y de una osteólisis ósea en la esfera orgánica. Con la conflictólisis de esta desvaloración se vuelve a poner en actividad la hematopoiesis de los leucocitos y de los eritrocitos, hasta ese momento escasa, la de la sangre blanca, de los leucocitos. Se produce muy rápidamente, la de la sangre roja, de los eritrocitos y de los trombocitos, con un retraso de 3 a 8 semanas. Llamamos a este fenómeno retraso de la eritropoiesis. 4. El síntoma leucemia no se presenta exclusivamente como fase PCL de un programa especial, biológico y sensato tras un conflicto de desvaloración de sí. Tras la irradiación de la médula ósea que se produce tras un bombardeo atómico o un accidente nuclear, Hiroshima, Nagasaki, Chernóbil, vemos el síntoma leucemia como signo de un intento de reparación de la médula ósea. No sé si en ese caso también está presente un edema cerebral generalizado. La anemia inicial era la consecuencia directa de la exposición a la radioactividad. 5. La fase más peligrosa de la leucemia es la fase inicial. Con la dilatación de los vasos la anemia aumenta, solo proporcionalmente por efecto numérico a causa de una mayor dilución con suero, no de modo absoluto, disminuye netamente el número de los glóbulos rojos, que ya antes habían descendido a valores bajos, a causa de la anemia real de la reducida producción de glóbulos rojos. Una vez más repetir, como ya hemos dicho, que solo proporcionalmente, aunque ningún glóbulo rojo desaparezca del sistema. El paciente se siente extremadamente cansado y el médico encargado de la curación normalmente difunde el pánico. Nótese, hasta los 5 gramos por ciento de hemoglobina, 1,5 millones de eritrocitos y 15% de hematócrito no hay motivos para el pánico, es todo normal. Si los valores se encuentran por debajo, hay que consultar a un médico de la nueva medicina y eventualmente permanecer en cama en reposo. Si los valores descienden por debajo de 3 gramos por ciento de hemoglobina, sin caer en el pánico, se puede considerar la posibilidad de una transfusión de sangre. 6. El peor pánico que se causa al paciente, a menudo por el médico, es el conflicto de herida y de hemorragia. A menudo el paciente, por el pánico al cáncer de sangre, vive a nivel puramente mental un conflicto de hemorragia o de la sangre, lo que el subconsciente no consigue distinguir de una hemorragia real. Solo por este motivo los trombocitos, que por la dilución normalmente son entre 50.000 y 70.000, descienden a valores más bajos. A causa de esta trombopenia, bajo número de las plaquetas, el paciente fácilmente sufre hemorragias reales. El pánico aumenta, usted necesita de una transfusión de trombocitos. Las transfusiones de sangre, que el subconsciente no consigue distinguir de las hemorragias, inicia el círculo vicioso del que muchos no consiguen salir jamás. 7. La suerte de la leucemia consiste en el hecho de que esta es ya la fase de reparación, es decir, que en ese punto el conflicto, forzosamente, está ya resuelto. Si el paciente conoce las correlaciones o si se comporta de modo juicioso y tranquilo,
como un animal seguro de su instinto, entonces en la mayor parte de los casos casi no sucede nada. Conozco 500 casos de pacientes con leucemia que han comprendido, están todos bien. Incluso cuando sufren una recaída del conflicto y consecuentemente tienen de nuevo una fase leucémica, ya no caen en el pánico. La tasa de mortalidad no es superior a la de las personas normales. 8. Prácticamente ningún médico se deja tratar con quimio, y mucho menos en el caso de la leucemia. Ningún médico se dejaría hacer un denominado trasplante de médula ósea, porque es una locura total. Sin embargo, y por desgracia, muchos médicos se dejan asustar. La leucemia linfática en los niños se considera el único éxito de la medicina oficial, porque de hecho requiere poca quimio. De hecho, hasta hace 30 años a estos niños no se les trataba gracias a la inocuidad de esa forma leucémica. Se curaban totalmente de modo espontáneo. Este grupo estandarizado es un puro engaño. Por grupos estandarizados se entienden los casos elegidos y reagrupados en base a diferentes criterios, por ejemplo, un grupo constituido arbitrariamente según la edad o la reacción a la quimio. No quiero esconder que en 1984, cuando se publicó el folleto Cáncer, enfermedad del alma, todavía creía que la leucemia era una enfermedad viral. Durante este tiempo mis casos me han enseñado mejor. La leucemia es la segunda parte de un programa especial, biológico y sensato, dado que, como sé, certeramente, ahora tienes muchas preguntas en la boca. Quiere anticipar la discusión sobre los dogmas actuales de la medicina actual. 21.3. La leucemia según la medicina oficial. Los dogmas de la medicina oficial y de los que reivindican el monopolio de tal medicina son muy contradictorios. Se cree que las células de la médula ósea, que forman los glóbulos blancos, las denominadas células estaminales, están degeneradas, es decir, producen glóbulos blancos salvajemente y sin método, y con los fenómenos concomitantes y las denominadas metástasis leucémicas, que a su vez pueden producir cáncer del órgano de tipo habitual y arruinar el organismo. Se cree que el tipo de leucemia puede cambiar, es decir, que la leucemia monocítica o la linfática y la mieloide pueden transformarse una en otra. Se cree también que la denominada leucemia leucémica y las leucemias leucémicas pueden alternarse en el mismo paciente. La opinión de la medicina oficial es que ni la psique ni el cerebro ni los huesos están involucrados. Los médicos tradicionales admiten honestamente, cuando se habla a solas con ellos, que no saben nada. Un médico jefe de la clínica infantil de Colonia quería hacer creer a un paciente que hoy en día se puede salvar la vida de los pacientes enfermos de leucemia hasta en un 90% según las estadísticas. Respuesta del padre: pero doctor, veo que aquí en la clínica las cosas son diferentes. No veo ni mucho menos que ni el 10% sobreviva, y con la edad de mi hijo, 9 años, no sobrevive ni uno. El doctor: sí, bueno, con esa edad no, naturalmente. Y sin embargo continuamente se experimentan nuevos tratamientos químicos, los cuales ningún médico aplicaría a su hijo. Y a nadie se le pasa por la cabeza la consecuencia obvia de que las diferentes edades de los niños tienen, por ejemplo, diferencias psíquicas, justamente condicionadas por el desarrollo. ¿De verdad es tan difícil tener en cuenta las diversidades que el médico ve en los propios niños y aplicarlas en su tratamiento? Un lactante no es un niño y un niño no es un adolescente. Apenas se interviene en el proceso de curación, por ignorancia o por maldad, con la intoxicación química y las irradiaciones de cobalto, dañando de forma duradera la médula ósea y las gónadas. Se multiplican las posibilidades de conflicto y de complicaciones, porque la médula ósea, además de la depresión de la hematopoiesis causada por el conflicto, tiene que hacer frente también a daños muy graves de intoxicación de las células estaminales. Querer curar a una persona enferma debilitándola todavía más, vaya una ignorancia cínica. Especialmente insidiosos para la autoestima son los efectos que se provocan con la castración radiológica o toxicológica de los pacientes. Imaginemos un ciervo, perdonen por el ejemplo, queridos lectores, que haya sido castrado y a pesar de eso tenga que reconstruir su autoestima original. Es algo imposible. También la defensa de lo que hasta entonces había sido su territorio se vuelve imposible. Si ya antes, por cualquier motivo, había sufrido una desvaloración de sí mismo, ahora este conflicto se refuerza, se potencia. En las personas sucede lo mismo. Solo una medicina ignorante, que cree que tiene que tratar sintomáticamente las enfermedades en base a los síntomas, puede practicar este diagnóstico celular primitivo y altisonante.
sin tener en consideración la psique y el cerebro del paciente. Cuando era estudiante todavía se enseñaba que los pacientes, enfermos de leucemia, siempre tenían el mismo tipo de células, es decir, una leucemia linfoblástica, una leucemia mieloblástica, indiferenciada, promielocítica, monoblástica, etc. Se ha visto que todo esto era erróneo, como bien se puede leer hoy en cualquier libro. Los tipos de células cambian. Sobre el por qué es así, yo tampoco puedo dar otra cosa más que suposiciones. Y precisamente sostengo que depende de la constelación del conflicto y de la localización de la osteólisis que se deriva. Lo único que no se entiende es por qué este conocimiento, que hoy en día es patrimonio común, no ha obligado a los hematólogos y a los oncólogos a cambiar de idea. Dado que si una célula estaminal enloquecida causara la leucemia, sería difícil comprender por qué esta célula estaminal tiene que producir células hijas siempre diferentes. Estos dogmas de la medicina oficial no son un sistema, como quieren hacer creer sus defensores, sino un no sistema, el nuevo vestido del rey, en el que todos creen y que nadie ha visto, igual que las células cancerosas que nadan en la sangre, pero que jamás nadie ha encontrado y de las que, a pesar de ello, todos tenemos que creer que producen las denominadas metástasis y que estas últimas, histológicamente, son siempre de naturaleza totalmente diferente, incluso como si derivasen de hojas embrionales diferentes, una insensatez que corta la respiración. Bajo el perfil terapéutico todavía no se ha reconocido estadísticamente la superioridad de un fármaco con respecto a otro. Cuando sale uno nuevo al mercado, todos se echan encima. Los pobres pacientes se tratan incluso con inyecciones o infusiones intralumbares de quimio. Y naturalmente ningún medio puede ayudar, porque solo se curan los síntomas en lugar de estudiar la causa y tratar de un modo consecuente. De hecho, la causa es una desvaloración psíquica de sí mismo. Y cuando ya se está en vías de curación, la autoestima se aniquila nuevamente con la violencia de un rayo, con el diagnóstico de leucemia. ¿Qué generación de médicos tenemos, que ninguno de ellos ha sido capaz de entenderlo? Es humillante que los que una vez fueron mis colegas no conozcan bien la diagnosis corporal. En ninguna clínica universitaria alemana para enfermos de leucemia se realizan TAC cerebrales, eso por no hablar de las radiografías del sistema esquelético. Cuando, una vez, pedí a la Universidad de Bonn un TAC, los médicos se limitaron a mover la cabeza pensando para qué quería hacer una prueba tan poco común e inútil. Es además asombroso que entre miles de especialistas jamás ninguno haya pensado que el transcurso patológico de la leucemia no es el de un enfermo, sino el de un convaleciente. Las distintas inervaciones vegetativas como la simpaticotonía o vagotonía no interesan a los médicos modernos. Estos brujos del bosque te miran de arriba abajo con total desprecio, ellos que jamás se han ocupado de otra cosa que de estos aspectos y de cuestiones psíquicas. 21.3.1. Contra el caos de los dogmas de la medicina oficial. 1. Las células inmaduras, los denominados blastos, que son transportados en la sangre, si fuesen células cancerosas reales deberían mostrar otras mitosis. Pero, como es evidente, no lo hacen. Dicho esto, falta el criterio sostenido dogmáticamente por la medicina oficial respecto a la célula cancerosa, es decir, la que puede multiplicarse por división celular. 2. En ninguna parte del cuerpo encontramos metástasis de masas tumorales de leucocitos que derivarían en leucocitos emigrados y tendrían la capacidad de dividirse. 3. A pesar de eso, las masas tumorales reales, por ejemplo los adenocarcinomas pulmonares que pertenecen a la hoja embrional interna, se llaman tranquilamente metástasis leucémicas. Esto es totalmente absurdo porque, como podrían los blastos de la hoja embrional media, que como bien sabemos gracias a los blastos marcados radioactivamente, no tienen división en el cuerpo, pues bien, ¿cómo podrían producir a placer, solo porque el dogma lo dice, el cáncer de la hoja embrional interna o externa? Es una convicción realmente absurda, el ratón que genera un elefante. 4. Jamás nadie ha visto morir a una persona a causa de los blastos, incluso cuando tenía muchos. Porque los blastos desaparecen tras unos pocos días, metabolizados. En cientos de pacientes que, según mi consejo, no han dejado que los tratasen, los leucoblastos presentes en elevado número en la fase de reparación, al final de esta vuelven a los valores normales espontáneamente y sin el mínimo problema o complicación.
En realidad el paciente tiene estos valores normales de leucocitos normales durante toda la fase leucémica. 5. Aunque la sangre todavía tiene muchos blastos, los leucocitos normales restantes están presentes casi siempre en números suficientes para estar preparados para la fagocitosis de las bacterias. ¿Cuál es entonces el motivo por el que molestan los blastos? No son otra cosa que mercancía excedente defectuosa e inocua, totalmente inocua. 6. Los fenómenos observados en los blastos concuerdan con la nueva medicina por cuanto los leucoblastos, que nadando en la sangre se separan del cerebro por lo que respecta a los nervios, no pueden tener tendencia a la mitosis. 7. También es insensata la historia de que los blastos obstruirían los vasos sanguíneos, dado que los vasos sanguíneos en esta fase se dilatan al máximo. Los blastos no podrían obstruir un vaso sanguíneo, ni por asomo, ni siquiera en una situación normal. 8. Si ya las pruebas negativas son irrefutables y se pueden prolongar casi hasta el infinito, estoy en la feliz condición de poderles mostrar pruebas positivas sin límite, porque cada caso tiene que tener un transcurso como el que sigue. A. Todo paciente leucémico tiene que haber sufrido precedentemente un conflicto de desvaloración de sí mismo con DHS, con sucesiva fase de conflicto activo y simpaticotonía. Todo paciente tiene que haber alcanzado la conflictólisis, CL, pues de otro modo no tendría leucemia, dado que la fase leucémica es el síntoma por excelencia de la fase de reparación. B. Todo paciente debe tener un foco de Hammer más o menos circunscrito, generalizado en los niños, en la zona de la médula del neoencéfalo y justo en el punto que pertenece a la parte esquelética relativa al contenido conflictivo. Véase el esquema en la tabla psique cerebro órgano bajo osteolisis. En cada paciente con leucemia el foco de Hammer en la médula tiene que ser edemizado como signo de curación en curso de la parte esquelética afectada. C. Todo paciente, durante la fase de conflicto activo, fase CA, muestra osteolisis del sistema óseo o, en los casos menos graves, del sistema linfático, con el mismo tiempo, depresión de la hematopoiesis de la sangre, tanto blanca como roja. Si tiene lugar la conflictólisis, entonces las osteolisis se recalcifican con fuerte hinchazón del tejido óseo y fuertes dolores por la dilatación del periósteo. Tras la conflictólisis, al comienzo de la fase PCL, se produce nuevamente la hematopoiesis con mucha intensidad. Desde el principio se producen leucocitos, en parte blastos, en cantidad excesiva y en su mayor parte no utilizables. Tras el habitual retraso de 4 a 6 semanas de la eritropoiesis se pone en marcha análogamente la producción de eritrocitos y de trombocitos, también aquí desde el principio con un gran número de células de calidad inferior, por ejemplo eritrocitos con capacidad reducida de absorción de oxígeno. Por este motivo se produce una anemia retardada con leucemia al mismo tiempo entre la conflictólisis y la normalización de la sangre roja. A propósito de esto hay que saber que desde el momento de la conflictólisis se producen más eritrocitos, pero que estos solo se vuelven numéricamente importantes a continuación, pseudoanemia mecánica. D. Todas las comprobaciones del número de células presentes en la sangre periférica en la fase leucémica se realizan de un modo objetivamente erróneo, por el simple motivo de que los médicos tradicionales no reconocen que la fase vagotónica es una fase cualitativamente muy particular. No toman en cuenta de que en la fase vagotónica los vasos sanguíneos periféricos tienen un notable aumento de volumen respecto a la fase simpaticotónica o normotónica. El hematócrito, por ejemplo, es el cociente derivado de la relación volumen de los eritrocitos suero sanguíneo total. Normalmente se tiene el 45% de células sanguíneas y el 55% de suero. Esta relación, sin embargo, cuadra solo si el volumen de los vasos se puede considerar en cierta medida igual o comparable respecto al de otros pacientes. Pero no es así. Tenemos que poner el hematócrito en relación con el volumen total de la sangre que se encuentra en circulación, lo que es equivalente a la cantidad absoluta de los eritrocitos en la sangre periférica. Solo así se puede hacer una comparación. Si por ejemplo un niño enfermo de leucemia, o un niño convaleciente, tiene un número de eritrocitos de 2,5 millones por milímetro cúbico, pero a causa de los vasos muy abiertos tiene un volumen sanguíneo doble en la periferia, entonces en realidad en sentido absoluto en su sistema vascular tiene tantos eritrocitos como un niño normal. Sin embargo, hasta ahora lo habíamos considerado como gravemente anémico. Su cansancio, debido a la vagotonía, se interpreta mal como cansancio anémico y se le practican transfusiones de sangre de las que no tiene necesidad, pero que se llevan a cabo por obligación de las insensatas razones dogmáticas.
No hace falta que el paciente tenga las prestaciones corporales, sean del tipo que sean, que solo puede tener cuando no está en vagotonía, sino que tiene que descansar y esperar el final de la fase de reparación y curarse, como haría cualquier animal. Los valores que se supone son objetivos, son en realidad un error, porque no toman en consideración el factor más importante. Pero ahora, naturalmente, queridos lectores, llega la avalancha de sus preguntas, de las que la primera es verdad, sí, pero ¿por qué se muere entonces la gente con leucemia? Respuesta: con los conocimientos de la nueva medicina casi ninguno muere de leucemia. Un número enorme de pacientes muere por causas iatrógenas, por la presunta terapia, en realidad una pseudoterapia, o por el no tratamiento médico de normales complicaciones. Prácticamente ningún animal se muere de leucemia, siempre que se le deje en paz. De hecho, la leucemia, lo subrayo una vez más, en realidad es el mejor signo de la reparación de un conflicto precedente de desvaloración de sí mismo. Es insensato considerar un proceso de curación en curso como una enfermedad. 21.4. Los distintos estados evolutivos de la desvaloración de sí. Fase CA. Desvaloración de sí mismo, proceso de la médula cerebral, pañelotisis. Fase PCL. Retorno de la fe en sí mismo gracias a la solución del conflicto, a la solución del edema de la médula cerebral como signo de reparación, panematopoiesis con producción aplazada de sangre roja. Pasemos ahora sistemáticamente por los diferentes estadios evolutivos de la desvaloración de sí mismo, de los correspondientes focos de Hammer en la médula del neoencéfalo y de las osteolisis óseas. Sin embargo, antes tengo que mencionar en este punto una particularidad sustancial, porque la leucemia, a causa de su gran importancia en la praxis médica, se trata como capítulo independiente, aunque realmente se debería tratar simplemente en el contexto del hecho canceroso de la hoja embrional media. La hoja embrional media o mesodermo es el que en todo el cuerpo preside la cicatrización en caso de heridas. Por lo tanto, también en los tumores que derivan del endodermo o del ectodermo la reparación se efectúa mediante cicatrización, encapsulamiento, etc., del tejido conector del mesodermo. En efecto, solo el proceso de curación efectivo se lleva a cabo por la correspondiente hoja embrional en colaboración con los microbios y con la formación de edema pericarcinomatoso. La capacidad de hiperplasia de reparación o formación de queloide es propia de todas las células mesodérmicas. Por este motivo, toda la enfermedad cancerosa se produce en los órganos de la hoja embrional media de manera diferente respecto a las enfermedades cancerosas de las otras dos hojas embrionales. En los huesos, por ejemplo, durante la fase de conflicto activo, fase CA, con la osteolisis también se destruyen las células óseas, mientras que en esta fase, en el cáncer de la hoja embrional interna o media antigua, se nota una proliferación celular por crecimiento de las células. Lo típico en la fase de conflicto activo en el carcinoma óseo es la necrosis, mientras que en la fase de reparación, fase PCL, asistimos a un crecimiento desenfrenado, pero muy bien organizado, de células callosas. Para los patólogos, bajo el perfil histológico, la diferencia de la formación de callo en la fractura ósea respecto a aquella de la recalcificación de la osteólisis de cáncer óseo, igual a sarcoma, no se puede decidir solo en base al preparado histológico. Esta cuestión se decide, como me aseguró un profesor de patología, basándose en las radiografías, con las que prácticamente se podría ahorrar el examen histológico. El crecimiento de células del tejido conector o de células óseas en el proceso de reparación es, de hecho, totalmente normal. A pesar de eso, los histólogos hablan de sarcoma, sobre todo cuando el crecimiento del tejido conector útil es demasiado exuberante. Repitamos una vez más que en principio este crecimiento útil no es peligroso, sino que, en la medida en la que no crea problemas mecánicos por razones puramente de espacio con opresión de los nervios, arterias o similares, es una cuestión más cosmético-estética que no debe de ninguna manera afectar a nuestro bienestar. Sustancialmente es como una gran cicatriz, un denominado queloide cicatrizal. Psíquicamente muchas personas se ven afectadas por un crecimiento así excesivo, aunque inocuo, a los animales no les sucede prácticamente nunca. La leucemia es un tipo de crecimiento de células sanguíneas parecidas al sarcoma, con la diferencia de que las células sanguíneas formadas en exceso y de menor calidad se eliminan por el propio organismo tras unos pocos días. Durante la fase de conflicto activo, fase CA, las células estaminales de la médula ósea habían reducido largamente la hematopoiesis durante la simpaticotonía que sigue al programa especial activado en el cerebro, que al final han producido solo unas pocas o incluso ninguna célula sanguínea.
Esto se llama panmielitisis, atrofia de la médula ósea. Con la conflictólisis la evolución sufre una nueva variación, se quitan los frenos y con un potente impulso la médula ósea comienza a producir de nuevo. Sin embargo, desde el principio, vale tanto para la sangre roja como blanca, se produce mucha mercancía para descartar, justamente los blastos, que son las células más inocentes e inocuas que existan. Quien quiera que afirme algo diferente está mintiendo, porque no está en posición de citar ni un solo daño que podrían causar los blastos. Con el pasar del tiempo la cualidad de las células sanguíneas, que antes dejaba mucho que desear, mejora continuamente y tras algunos meses la médula ósea tiene nuevamente en un puño a la eritropoyesis, a condición de que la solución del conflicto perdure y que las posibles complicaciones, anemia pasajera, edema cerebral, dolores de huesos, estén bajo control. Si las fases de conflicto activo y PCL se alternan frecuentemente y por una breve duración, como sucede a menudo en la realidad de la vida cotidiana, los hematólogos hablan, obviamente sin conocer las causas, de leucemia leucémica, lo que significa, ya están presentes los primeros signos de una leucopoiesis en forma de blastos, especialmente en la médula ósea, pero el número de leucocitos ha disminuido globalmente. Hasta ahora ningún hematólogo ha conseguido comprender esta combinación, comprensiblemente, porque sin tomar en cuenta la situación conflictiva, difícilmente se puede explicar la cuestión. Las osteolisis de los huesos con recalcificación del hueso, que se vuelve más sólido que antes, pertenecen al grupo mesodérmico directo de la médula cerebral, el denominado grupo de lujo, porque el sentido biológico, más sólido que antes, se encuentra al final de la fase de reparación. Madre Naturaleza se ha permitido un lujo así solo con este grupo. Nótese, la leucemia es la segunda parte de un programa especial, biológico y sensato, es decir, el proceso de reparación o también fase PCL tras la psíquicamente solución del conflicto. Psíquicamente el estado tras la solución del conflicto de aloración de sí mismo. Cerebralmente el foco de Hammer en la médula del neoencéfalo presenta edema. Orgánicamente reparación tras la osteolisis ósea, carcinoma de los linfonodos, crecimiento del tejido conector, también después de heridas, que de hecho representan también una desvaloración de sí mismo de tipo localizado. El osteosarcoma y el linfosarcoma son un tipo de proceso de reparación exuberante tras una desvaloración de sí o una herida. El sarcoma del tejido conector corresponde a la evolución leucémica sin alteraciones del cuadro hematológico. Este esquema no es un modelo mental, sino demostrable de modo convincente en cualquier caso individual, es por lo tanto una ley biológica. En palabras simples significa que desde el punto de vista evolutivo todos los denominados sarcomas pertenecen a la hoja embrional media directa de la médula cerebral y son por lo tanto una unidad. Psíquicamente todos los denominados sarcomas del tejido conector y de los huesos son procesos de reparación tras la solución de un conflicto de la autoestima. Las desvaloraciones de sí mismo más fuertes habían causado osteolisis, las menos fuertes una necrosis de los linfonodos. Aquellas muy débiles habían causado reducciones vasculares y del tejido conector. Cerebralmente las zonas correspondientes se encuentran todas, sin excepción, en la médula. Cuanto más craneales son los órganos, más frontales resultan en el cerebro. Médula, cuanto más caudales los órganos, más occipitales son en el cerebro. Cabeza y brazos tiene su área correspondiente frontalmente, las piernas occipitalmente. Orgánicamente entre los órganos afectados entran todos los órganos de sustento que pertenecen a la hoja embrional media. Todos tienen también sus correspondientes focos en la médula del neoencéfalo. Todos los órganos de sustento reaccionan de modo facultativo en un EBS y una localización orgánica tras una desvaloración de sí en los huesos, en los linfonodos, en los vasos o en el tejido conector. La localización depende qué asociación se haya producido y de la gravedad del conflicto. También en el caso de la leucemia aguda y crónica, solo se puede comprender la diferencia entre una y otra si se tiene en cuenta la especial situación conflictiva. Las leucemias agudas derivan de un conflicto de desvaloración de sí mismo dramático y agudo, a menudo un problema que se presenta una única vez, que dura en fase conflictiva durante un cierto tiempo, mientras que las leucemias crónicas se producen a partir de conflictos que temporalmente pierden el sentido de existir, pero que cada cierto tiempo surgen de nuevo. Renuncio aquí voluntariamente a discutir según las viejas formas sobre los distintos tipos de leucemia como se hace habitualmente en los textos médicos, y más porque estos diferentes tipos pueden cambiar, como ya he dicho anteriormente. Si un día consigo saber qué diversificación psíquica y cerebral es la que se busca, o si realmente existe alguna,
entonces me ocuparé voluntariosamente del tema. Durante este tiempo lo único que supongo es que las leucemias agudas y crónico-linfáticas, emparentadas estrechamente con el sistema linfático, tienen a menudo como causa una desvaloración de sí de intensidad inferior que la que afecta a los huesos. Por el resto, la médula cerebral es, hasta ahora, la única zona que he encontrado en la que no están bien delimitadas las transiciones entre conflicto de desvaloración de sí mismo causado por un DHS y una disminución progresiva de la autoestima menos aguda. Este segundo tipo más benévolo de desvaloración de sí mismo se llama también descalcificación o desmineralización. Una transición así del tipo de desvaloración resulta más evidente en el adulto, porque en la desvaloración de sí causada por un DHS en la fase de reparación, la zona de la médula edemizada es circunscrita, mientras que la desmineralización ligera, igual a osteoporosis igual a forma infantil o senil de la desvaloración de sí, es más difusa. Esta es difícil de distinguir en un niño o en un paciente joven, que a menudo reaccionan de modo generalizado también con desvaloración de sí causada por un DHS. Sin embargo, entonces la zona conflictiva no está circunscrita, sino generalizada como típico signo de la sensibilidad de los niños. Mamá me ha pegado, ya no me quiere. También el paciente anciano puede reaccionar infantilmente y sufrir una desvaloración de sí más generalizada, por ejemplo en el caso de la osteoporosis senil, ya no sirvo para nada.